A ir empezando ya con la clase del día de hoy. No se olviden que esta y la siguiente clase del día de mañana, que vamos a pasar a las 3 de la tarde, van a ser las últimas clases en las cuales vamos ya a terminar este módulo. Muchas personas han enviado su trabajo, en el que ya estaba desde el anterior, bueno, el último día domingo, para que lo puedan presentar, pero hay algunas que no lo han presentado. No les han admitido esos trabajos en línea, obviamente, porque sí ha habido alumnos que me mandaron el trabajo vía WhatsApp, pero lamentablemente no les ha admitido el sistema porque han presentado fuera de tiempo. Ya se les había dicho que si presentan fuera de tiempo no van a ser considerados los trabajos. Eso también ya referente a los estudiantes que no presentaron. En la plataforma ya hay un examen, que va a ser su examen final, que va a estar habilitado desde esta noche hasta, desde el día de mañana en la noche, después de terminar la clase, hasta la siguiente semana. Va a ser un examen en el cual ustedes van a tener 10 minutos para que puedan desarrollarlo. Y un trabajo final que también se les va a dar, y esos serían los últimos dos trabajos, el trabajo final y el examen, que lo van a hacer en plataforma, para que ustedes ya puedan terminar con todo. Tengan en cuenta que la relación de su nota, uno es por asistencia para las personas que han habilitado sus cámaras durante todas las clases. Obviamente, si no habilitan sus cámaras o no han habilitado sus cámaras, pues tienen menos porcentaje de participación en la asistencia. Y tengan en cuenta que la asistencia de este curso virtual es 100% presencial, por si acaso, como ya obviamente lo tenían en cuenta desde sus anteriores módulos. Por otro lado, quiero hacer notar que también tienen una nota de la defensa que han dado de grupo y la participación de puntos que se ha ido sumando en el transcurso de las clases, con las preguntas, las respuestas, la participación que hemos dado, y cada uno se ha ido ganando puntos. Entonces, todo eso va a ser considerado en su calificación final. Muy bien, el día de hoy vamos a avanzar un tema que es muy importante, y el día de mañana estaríamos terminando también ya prácticamente todo lo que es el módulo, para que ustedes ya puedan conocer. Así que vamos a esperar unos minutitos más que sus compañeros vayan entrando a sala. Mientras tengan alguna duda, tal vez de la práctica, tal vez referente a algunas cosas que ustedes quieran también preguntar. Y bueno, el día de mañana también vamos a admitir algunas preguntas referente a todos los temas avanzados para ya poder cerrar. No se olviden que siempre voy a estar en contacto con ustedes si es que quieren ayuda en algún aspecto para su trabajo final, su investigación. Solo que a veces estoy en reuniones y a veces no se me da el tiempo de responder, pero sí trato de responder casi a la mayoría de ustedes para que puedan también considerar en algunos aspectos, especialmente en su trabajo de investigación, que supongo que ya lo van a presentar, solo faltan 2 módulos para que terminen, entonces supongo que ya van a estar avanzando respecto a eso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla del día de hoy. Por favor, si no se me escucha, me van a avisar para que obviamente no exista ningún error con la presentación del tema. El día de hoy vamos a avanzar el impuesto a la renta para no residentes, que obviamente este es un impuesto muy importante a través de las personas que no son residentes de los estados a nivel internacional. Entonces, ¿qué nos dice esta ley y este impuesto? Nos va a hablar sobre una delimitación, especialmente con el objetivo de analizar el tratamiento tributario de diferentes gastos de exportación, con énfasis en los pagos de los proveedores del exterior en operaciones de exportación. Es decir, ¿qué es lo que va a realizar? Va a realizar gastos de exportación. ¿Qué es eso? Que cuando yo distribuyo algo o yo saco algo al exterior, ya sea sacos de alpaca, ya sea quinoa, ya sea cacao, mineral, etcétera, esos gastos de exportación van a ser los pagos que se va a realizar al exterior en pagos de operación, ya sea el transporte, vía aérea, vía terrestre, vía marítima, lo que yo voy a gastar en los buses, en la gasolina, en el contenedor, todo, absolutamente todo va a entrar delimitándose bajo ese tema. Entonces nos dice, este tema toma interés a partir de diversas observaciones de la administración tributaria, especialmente para los exportadores, quienes sacan las materias primas, como es el caso de Bolivia, dada su interpretación literal del artículo 44 de la Ley 843, modificado por la 2493 sobre los servicios brindados desde el exterior, tales como los gastos portuarios, fletes navieros y otros gastos logísticos incurridos en el exterior,
hasta los que cargan estos o estos productos también se cuentan dentro de estos gastos al exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, directamente con el impuesto a la renta de no residentes. El impuesto a la renta de no residentes nos dice, ya, simplificando todo lo que es el tributo de carácter directo, se grava la renta obtenida en territorio por las personas físicas y entidades no residentes en este territorio. Es decir, todo lo que yo puedo ganar en Bolivia, pero que no soy de Bolivia, se me va a hacer grabado. Es una renta a los no residentes, es decir, que no estoy viviendo en el territorio, no resido en el territorio boliviano, no resido en el territorio español, no resido en el territorio de Argentina. Simplemente estoy recibiendo una renta de este sector. El principio especialmente nos dice de imposición a los no residentes en Bolivia, vamos a considerar como el principio de fuente. ¿Qué nos quiere decir el principio de fuente? Podemos recordar también lo primero que hemos hablado en las primeras clases, por favor, si ustedes me pueden dar eso, no olviden que la participación vale 5 puntos. ¿Se acuerdan qué es el principio de fuente, chicos? Chicos. Si no me equivoco, doctora, es donde estaba, digamos, ay, no, estaba ya, ay, no, no, estoy confundida. Voy a aclarar mis pensamientos. Pero tranquila, da tu comentario. Bueno, creo que se pagaba en el lugar donde estaba instalada como digamos, la fábrica o la empresa, si no me equivoco. Y donde se sacaban eh, como que los recursos naturales, puede ser, si no me estoy equivocando. Ya, en realidad este principio de fuente quiere decir de donde realmente es la fuente de ingresos. La fuente de ingresos simple, de donde se encuentra o donde voy a recibir ese pago. ¿Dónde voy a recibir ese pago? Es la fuente en el cual se va a generar en realidad ese intercambio. ¿Cómo? Un ejemplo, si yo soy español, pero vengo y recibo de Bolivia, el impuesto tiene que pagarse en Bolivia porque el monto económico, el pago ha salido de Bolivia. Lo mismo va a pasar yo que como boliviano me vaya a España y me pagan de una universidad de España, pero la fuente, el dinero va a salir de españoles, ya sea de una universidad española, y tengo que pagarla en España. Por más de que yo sea residente de Bolivia, por más de que yo pague mi IVA, mi IT en Bolivia, pero el dinero ha salido de esa fuente. Entonces, el principio de fuente nos implica las personas residentes o no residentes, es decir, que sea o no sea boliviana, que obtenemos rentas o ingresos generados en el país en el que me encuentro, que poseen bienes, derechos situados, exportados o explotados en el territorio nacional, son susceptibles de generar rentas y sujeción a imposición. Es decir, donde se encuentre lo que voy a tanto explotar, lo que voy a trabajar, incluso lo que voy a servir. Si yo voy a dar una clase en España y me pagan, como les he dicho, de la Universidad de España, pues tengo que pagarlo ahí. Si voy a ir o van a venir aquí a Potosí a explotar, ya sea una empresa minera, la fuente y lo que van a sacar va a ser de territorio boliviano. Entonces, el principio de fuentes implica de dónde se va a generar la renta, el ingreso, los gastos del lugar donde se está generando, obviamente, el servicio, la contraprestación, la explotación, etc. Dice, quiere decir que estas rentas, patrimonios generados, ubicados, explotados fuera de nuestro territorio nacional se constituyen en rentas de fuente extranjera y están excluidos del alcance de tributos. Es decir, si yo tengo en Potosí y estoy explotando una mina, pero me he pasado un poquito más al lado de Chile, esa mina ya no va a ser considerada como el principio de fuente para pagar en Bolivia. Directamente se estaría yendo a dividir al sector de Chile. Es decir, todo lo que está fuera de nuestro territorio no implicaría un pago.
Por regla general, las personas que obtienen rentas en el exterior no se encuentran sometidas a tributación sobre las mismas. Es decir, yo lo que genero en el país donde voy a generar mis servicios, mi explotación, mis bienes, mis ingresos, los voy a pagar en ese mismo país, no en otro. Por más de que yo sea española, de Suecia, de Francia, de Chile, etc. ¿Ok? Eso nos quiere decir el principio de fuente, que está relativamente encargado y enraizado con este impuesto a los no residentes. Porque nos dice, a pesar de que yo no sea de Bolivia, pero estoy explotando minas, o estoy sirviendo, o estoy haciendo un servicio en Bolivia, pues igual tengo que pagar en Bolivia porque el servicio, la explotación y todo lo que voy a generar de ingresos, gastos, rentas, pagos, se va a generar en Bolivia. Entonces, el principio de fuente es esa total implicancia para que obviamente se pueda generar este impuesto. Entonces, ya, dentro de este principio rector de imposición, nos va a hablar el IWEM en el artículo 42 y 44 de la ley 843 y el artículo 4 de la 24055 de este decreto supremo. Por si acaso, la ley 843 también, si no me equivoco, está en el primer módulo que les he, perdón, en el primer tema que les he puesto todas las normativas. Y si no lo voy a revisar, igual se los voy a poner en PDF para que ustedes lo tengan, a pesar que yo creo que como ya están haciendo este diplomado, supongo que ya lo tienen en PDF, en físico, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, el decreto supremo también 24051, que ustedes también lo tienen que conocer. Y este 24051 es muy importante que ustedes lo conozcan, por favor. Entonces, ¿qué nos dice? La fuente boliviana, ¿qué es lo que va a ser reflejado a través de esta normativa de fuente boliviana? Nos dice, todo de fuente boliviana son los bienes situados o utilizados como la venta de bienes. Es decir, como nos han dicho, cualquier casa, auto, lo que se encuentre en el país, nosotros tenemos que pagar un impuesto de acuerdo donde se esté situando. Es una regla general a través de los convenios, a través de las imposiciones internacionales, es decir, donde está la cosa, donde está el bien mueble, donde está el bien inmueble, vamos a pagar, ¿no? Y ahí entra también este término que es de fuente boliviana. Por otro lado, ¿qué más estaría grabado como fuente boliviana? Las actividades realizadas dentro de Bolivia, como los servicios y las acciones. Los hechos ocurridos, ya sea acontecimientos o sucesos. Los capitales colocados como las inversiones que voy a realizar dentro del Estado boliviano o dentro del Estado de España. Inversiones. Los derechos explotados, ya sea el alquiler o uso de marcas, ¿no? Esto en el caso, digamos, de las grandes compañías como Coca-Cola, pollos, no sé, ¿qué pollos importantes hay? Digamos, extranjeros, Kingdom, KFC. KFC, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de derechos explotados los tengo que cancelar como uso de marcas dentro del territorio boliviano o las que voy a sacar también del exterior. Renumeraciones de directorios del exterior de empresas domiciliadas en el país, no importa dónde sesionen. Es decir, entonces, ¿qué es de fuente boliviana? Los diplomáticos. Un diplomático que ha sido enviado a China, ha sido enviado a España, un cónsul, etcétera, está recibiendo dinero operado de Bolivia, está recibiendo un sueldo de Bolivia y tiene que generar, obviamente, su impuesto en Bolivia porque el dinero está subiendo de Bolivia. Entonces, ahí nos quiere decir remuneraciones de directos del exterior de empresas domiciliadas dentro del país y no importa también si están en España, si están en otro lado. Servicios prestados desde o el exterior relacionados con utilidades de fuente boliviana. Únicamente consultoría, asesoramiento, asistencia técnica, investigación, servicios profesionales y peritajes. Es decir, ¿qué puede ser si, digamos, una Bolivia quiere contratar a alguien que recupere el mar, como lo ha hecho con el MESA, pero podría contratar a un español o a otro chileno? Entonces le contrata para que sirva esta consultoría, este asesoramiento, esta investigación o lo que sea, y esta persona, por más de que siga trabajando en España, por más de que siga trabajando en Chile o cualquier otro lado, si está siendo pagado por el Estado, también tiene que pagar su impuesto dentro del Estado boliviano.
Por otro lado, nos dice ahí con rojo, no determina la fuente, la nacionalidad, el domicilio ni el lugar de celebración de los contratos. Obviamente, ¿por qué? Porque si digamos, yo he contratado a un chileno para que me ayude con la investigación para recuperar el mar, el dinero que yo voy a realizar y que voy a pagar va a ser de fuente boliviana y él va a estar en Chile realizando la investigación o se puede ir a España. Entonces, no involucra de qué nacionalidad es, no involucra si es de nacionalidad chilena, pero su domicilio es en España. No va a involucrar absolutamente nada porque está predominando el principio de fuente, que es de dónde va a salir el dinero, que es lo primordial que vamos a tratar en este tema. Entonces, dice, dentro de estos parámetros existe una excepción general. Y dice, están grabadas algunas actividades y o servicios ocurridos fuera del territorio nacional. Como es una excepción, los hechos grabados son únicamente expresamente previstos por la norma. Sí va a haber en algunos casos, sí, que va a estar detallado en la norma. Excepciones a reglas generales. ¿Cuáles son esas excepciones? El inciso A y el inciso B del artículo 44 de la ley 843, modificada por la 2493, nos dice las dietas de directores y síndicos del exterior de sociedades bolivianas y servicios de alquiler de naturaleza brindados desde o en el exterior. Alcance regulado por la 27190, que serían las únicas excepciones que vamos a tener en estas dietas de los directores y síndicos del exterior en sociedades bolivianas. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo como coparticipante, yo como sociedad, yo como director de un organismo que exporta o que hace algo, me van a mandar una dieta, esa va a quedar exenta o excepta del principio de fuente, porque voy a estar dentro de estos parámetros acordados como excepción que están reglamentados dentro del artículo 44 en el inciso B y el inciso C. Por otro lado, dice el decreto supremo 27190, en su artículo primero, el reglamento que nos habla del IUE restringe y limita el alcance del del inciso B del artículo 44 de la 843, únicamente a honorarios, retribuciones o remuneraciones por prestación de servicio en conceptos de consultoría, asesoramiento, asistencia técnica, investigación, servicios profesionales y peritaje. Entonces, dentro de estas restricciones, vamos a ver que vamos a tener ya dentro del reglamento del IUE estas excepciones que ya están dentro de la misma normativa legal. Es decir, no va a haber otras excepciones, todos dentro del principio de fuente son consideradas como principio de fuente dentro del territorio boliviano, dentro de los servicios, sueldos, salarios, rentas, etcétera, excepto estos puntos que obviamente están dentro de la normativa legal, como ya excepciones generadas por la misma ley. Entonces, dentro de este estudio tenemos tres aspectos muy importantes, que es la ley 843, que establecía asesoramiento de cualquier naturaleza desde el exterior, el cambio de la 27190, que delimita el alcance con solamente la consultoría, asesoramiento y asistencia técnica, y por otro lado la investigación y servicios profesionales y peritajes ya lo deja absuelto, pero la 2493 modifica la 843 y ya vuelve a implementarse los servicios de alquiler de naturaleza desde o el exterior. Entonces es algo para que ustedes tengan en cuenta dentro de la normativa que obviamente tienen que conocer para que podamos ver el cambio que ha sufrido a través del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las actividades parcialmente realizadas en el país? El artículo 43 del inciso B del decreto 2405 nos habla de una tasa efectiva de 2.5 del IUE, que son actividades parciales realizadas en el país. Objeto: el transporte internacional sobre sus ingresos, sus fletes, pasajes, cargas. ¿Qué nos quiere decir actividades parcialmente realizadas? ¿Algún ejemplo, chicos? Chicos, chicas, actividades parcialmente realizadas en el país. ¿Qué creen que nos quiere decir con actividades parcialmente realizadas dentro del país? Ahí hemos dado un pequeño ejemplo. Transporte internacional.
Las actividades parcialmente realizadas en el país nos quieren decir las actividades que no van a ser 100% dentro del territorio boliviano, sino que van a ser la mitad dentro del territorio boliviano y la mitad en el territorio extranjero, como el transporte internacional. Puede que tenga un transportista, un supercamión que esté en Potosí, pero que su actividad obviamente la realice recogiendo mineral, saliendo del territorio, lo vaya a dejar la carga de mineral, pero está realizando actividades en dos países. Entonces, estas actividades parcialmente realizadas son las que obviamente vamos a hablar en este capítulo. Esas actividades realizadas parcialmente que nos habla el artículo 43 en el inciso B de nuestro decreto supremo 2405, con una tasa efectiva de 2.5, ¿no? Ya está el objeto, que sería el transporte internacional como un ejemplo, sobre los ingresos por fletes, los pasajes, las cargas, como es en el caso que les dije del mineral, o la flete del camión, por ejemplo, las comunicaciones entre el país y el país extranjero sobre sus ingresos dentro de las comunicaciones, las agencias internacionales de noticias sobre sus ingresos por el suministro de noticias. Es decir, puede que yo mande a mi corresponsal de Bolivia a Chile o de Chile a Bolivia, o como lo han hecho, han llegado miles que han venido a hacer actividad de agencias internacionales de noticias cuando llegó el Dakar, por ejemplo. Entonces llegan y obviamente solo vienen a cumplir algunas funciones, detallan, hacen su función, hacen su trabajo, pues y se vuelven a salir. Entonces, obviamente, son realizadas parcialmente dentro del país. Por otro lado, los seguros que cobren riesgos en el territorio boliviano, que se refieren a personas que residen en el país al celebrarse el contrato, sobre sus ingresos o primas o sesiones de seguros, reaseguros o retrocesiones. Y productores, distribuidores y proveedores comerciales de producción de imágenes o sonidos sobre sus ingresos por concepto de regalías o alquiler de soportes audiovisuales. En este caso de productores, distribuidores, proveedores de servicios audiovisuales, no existe mucho, pero sí existe, digamos, con el tema de la música, con el tema de algunos videos que sacan en Bolivia, aunque lamentablemente en Bolivia no está tan regida bajo estos conceptos de, obviamente, que son para las imágenes, sonidos y todo lo que es una producción, ¿no? Pero podríamos considerar también sobre el trabajo que existe en las películas, los videoclips, la música, etcétera, que obviamente ya está categorizado dentro de este artículo 43. Por otro lado, dentro de las mismas actividades nos habla el elemento subjetivo, únicamente los beneficiarios del exterior, que es el B, como mayormente los conocemos, beneficiarios del exterior. Los beneficiarios del exterior, dicen, es distinto a su representante, agente o sucursal en el país. No se trata de gravar a todos los beneficiarios del exterior, sino única y exclusivamente a los que tienen rentas de fuente boliviana. ¿Qué son los beneficiarios del exterior? Son los que reciben un beneficio que obviamente va a ser en economía para que se puedan realizar estas actividades. No es un representante, nos dice el artículo, no es un agente, tampoco es una sucursal. No se trata de grabar a todos los beneficiarios del exterior porque son los que se benefician de nuestro ingreso económico, pero que están en el exterior, sino única y exclusivamente, dice, a los que obtienen rentas de fuentes bolivianas. Es decir, cualquiera que esté afuera, pero que obtenga renta boliviana, pues obviamente son beneficiarios en el exterior. Las actuaciones de sus representantes, agentes o sucursales, cobranzas o cursar cartas de cobranzas, notas de débito, recibir pagos o emitir bill of lading o guía de carga, son ajenos a la actividad grabada realizada por los beneficiarios del exterior. Es decir, ya tanto los agentes, las sucursales, porque hemos dicho, puede que yo tenga, digamos, flotas y pueda tener una sucursal en Bolivia y una sucursal en Santa Cruz, perdón, una sucursal en Bolivia y una sucursal en Argentina y otra sucursal en Chile, porque mis flotas van a ir a estos países, voy a pagar en los diferentes países de acuerdo a mis sucursales. Entonces, los beneficiarios del exterior dicen, no es lo mismo que eso, o sea, están totalmente separados de estas sucursales, están totalmente separados de los representantes legales y de los agentes. Son ajenos a esta actividad, ¿no? Porque son beneficiarios del exterior.
Y la relación tributaria nos dice, especialmente en lo que son realizadas parcialmente fuera del país, con el sujeto pasivo y la autoridad tributaria es directa o indirecta. Entonces, la relación que existe dentro de estos beneficiarios del exterior, que serían los sujetos pasivos, los que tienen que pagar, va a haber otra vez este acercamiento directo con la autoridad tributaria. Dentro de estas mismas actividades realizadas del país nos hablan del elemento objetivo. El objeto es la activación de los beneficiarios del exterior. La forma de pago no es parte del objeto del impuesto. Es decir, ¿cómo voy a pagar? No me va a explicar el objeto de mi impuesto. La remesa o acreditación no es el hecho grabado. Es decir, en algún momento hemos dicho las remesas que enviamos al exterior, las acreditaciones pues se van a pagar de acuerdo a los convenios internacionales. Pero aquí nos dice, los beneficiarios del exterior no son hechos grabados para que se pueda generar este impuesto como se están beneficiando los del exterior. Por lo tanto, es indiferente si la cobranza se realiza en el territorio nacional. Hola chicos, ahora sí me escuchan. Tuve un pequeño corte con internet. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Por favor, quisiera... Sí, doctora. Perfecto, sí. Tuve un pequeño corte con el, no sé si por parte de ustedes o el mío, pero miles de disculpas. Bien. Ya, continuemos. Entonces, hablando del elemento objetivo, nos dice es el objeto de la actividad de beneficiarios del exterior. La forma de pago no es parte del objeto del impuesto. La remesa, o como habíamos mencionado, acreditaciones, no es el hecho grabado. Y por lo tanto es indiferente si la cobranza se puede realizar dentro o fuera del territorio o desde el exterior. Únicamente nos dice estarían sometidos a imposición los actos de los beneficiarios del exterior cuando estas actividades son consideradas de fuente boliviana. Entonces, dentro de los beneficiarios... Hola chicos, ha vuelto a suceder con mi internet, está un poco bajo. Ahora sí, ¿me están escuchando? Oscar, tal vez, Cristian, ¿alguien me puede responder, por favor? Sí, ¿no? Ahora creo que ya. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, estoy teniendo cortes con mi internet. Entonces, vamos a continuar. Únicamente dice, están sometidos estos beneficiarios del exterior, como ya les habíamos mencionado, por actividades que son consideradas de fuente boliviana. Nuevamente, la fuente boliviana, ingresos, gastos, operaciones, explotaciones, todo lo que se refiera a sacar dinero o poner dinero o recibir dinero de Bolivia o obviamente de otro país. Las actividades dentro o parcialmente realizadas dentro del país nos habla del agente de retención. Que obviamente ustedes consideran que el agente de retención, incluso dentro de los impuestos nacionales, se puede ver con el RCIVA. Cuando uno obviamente está trabajando en una empresa pública o en una empresa privada y recibe un salario, pero tiene que pagar sus impuestos, la empresa en total puede ser como agente de retención, te retiene tu impuesto y esta es la que paga por usted. Entonces, lo mismo sucede también dentro de lo que se refiere al aspecto internacional. Los usuarios que contraten directo con las empresas del exterior, dicen, son cuando pagan o acreditan estas rentas. ¿Qué quiere decir? Si yo como universidad estoy contratando a un agente del exterior para que haga una investigación de frutas, obviamente para que ese extranjero pueda pagar su impuesto, la misma universidad le va a retener el impuesto y es como va a realizar el pago. Porque obviamente el extranjero, como está realizando su estudio o está en el exterior, no va a venir y va a decir, ah, sí, iré a pagar a Bolivia mi impuesto, pues ahí funciona el agente de retención para que la universidad, el Estado, cualquier persona, empresa, etcétera, pueda retenerle. Incluso en el ámbito de la música. Si digamos puede venir un artista que también sirve como agente de retención, la persona que le ha traído, la empresa que le ha traído, le trae y ese artista tiene que pagar el impuesto.
Muchas veces el costo de los artistas, por ejemplo, o el costo de los jugadores u otro tipo de situación de artistas, te cobran, pero dicen está fuera del impuesto. Es decir, si hay algún impuesto en tu país, pues tú lo pagas, yo no. Entonces, mi costo, mi servicio está sin incluir el impuesto. Y obviamente, como existen los agentes de retención, pues para hacer cualquier actividad, pues tienen que decir, ok, muy bien, nosotros estamos pagando esto y pues y de mi bolsillo de la empresa va a salir para el impuesto que tengo que pagar dentro del territorio boliviano. Otra situación es el hecho imponible, que es el pago, la acreditación o registro de la provisión. Y referente a toda esta normativa que hemos ya analizado, existe una interpelación oficial del Viceministerio de Política Tributaria, que obviamente va a ser originada a través de una petición de la CADEX, con una carta fax que nos dice, con el propósito de enmendar esta medida de calificamos de destinada con estas consecuencias para la competitividad de nuestras exportaciones, nos permitimos solicitar, se dicta una disposición legal donde se libere o exima al sector exportador de la referida retención para las actividades vinculadas en el transporte, usos de puertos y servicios de logística internacional, como ser el pago de impuestos a los servicios portuarios, fletes fluviales y marítimos y las exportaciones de mercancías de ultramar por las vías fluviales y marítimas. Esta interpelación que realizó prácticamente ha sido a través de un problema que ha suscitado como ejemplo dentro de estos problemas tributarios extranjeros para los beneficiarios del exterior. Entonces, esta carta fax pide a través de la CADEX que se pueda librar, dice, una disposición legal para que se exima el sector exportador, es decir, para los buses, para los camiones, etcétera, que están exportando, dice, dentro de las actividades vinculadas solamente, pero de transporte, usos de puertos, servicios de logística, es decir, las personas que cargan, etcétera, internacionalmente, el pago de impuestos a los servicios portuarios, fletes fluviales, marítimos, exportaciones, ultramar o vías fluviales o marítimas. Los ingresos, por otro lado, dice, provenientes de fuente boliviana, ya en la carta que van a responder, pues nos explica y nos dice, ¿no? Porque ellos solicitan ese tipo de situación para que no se pueda generar esta doble imposición o este impuesto, porque obviamente estos gastos que se generan dentro de los beneficiarios del exterior y parcialmente registrados en el exterior y dentro de las actividades realizadas fuera y dentro de Bolivia, nos explica los ingresos provenientes de fuente boliviana que hace referencia al inciso B del artículo 44 de la 843, ordenado y modificado, dice, por el artículo 1 de la ley 2493, ha sido reglamentada por el decreto 27190. Ahí ustedes van a tener una concordancia de que el artículo 44 obviamente ha sido modificada por la ley 2493 y está en su artículo 1 reglamentada por la 27190, en la que incorpora un inciso E, nos dice, en el artículo 4 del Decreto Supremo 24051. Entonces, por favor, me gustaría que a través de la normativa ustedes puedan leer esta normativa para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando también referente a los ingresos provenientes de fuente boliviana. Como ya hemos dicho, el principio de fuente. ¿Qué nos habla especialmente el reglamento de impuestos sobre el IVA de utilidades de las empresas? Precisando que para fines de aplicación de este impuesto del IVA, que son anuales, nos dice, son utilidades de fuente boliviana. Es decir, todo lo que vamos a pagar dentro del IVA a través de este artículo 4 del Decreto Supremo 24051 tiene que ser a nivel anual, pero ingresos provenientes o utilidades provenientes de fuente boliviana. No de otro lado, sino que todo lo que sale a nivel de Bolivia, pago de sueldos, pago de cónsules, pago absolutamente de todo, tiene que estar regido bajo esta aplicación. Los honorarios, retribuciones o remuneraciones por prestación de servicio como consultorías, asesoramientos, de todo tipo, asistencia técnica, investigación, profesionales y o peritajes realizadas desde el exterior. Es decir, si yo contrato entonces un bus o una naviera, estaría dentro de estos parámetros como consultor, como asesoramiento, de todo tipo, nos dice.
asistencia técnica, ya sea para reparar este camión, para que se pueda trasladar, para que pueda sacar algo, etc. O investigación, o en el caso de contratar profesionales, contratar peritos, y lo que sea, dice, realizados desde o en el exterior. Por lo anteriormente expuesto, se entiende que el pago de las empresas exportadoras de los servicios requeridos en el exterior y comercializados bajo la modalidad de CIF no están alcanzados con la retención que hace referencia al artículo 51 de la ley 843. Entonces, esta misma carta nos dice, muy bien, entonces, como toda la consultoría, asesoramiento, asistencia técnica está especialmente con el tema de fuente boliviana, obviamente, dice, a través de esa carta, todos los demás pagos que se pueda realizar por los servicios requeridos comercializados bajo la modalidad CIF no estarían alcanzados con esta retención. ¿Por qué? Porque obviamente estaríamos hablando de todo lo que va a salir, pero no desde la fuente boliviana. Entonces, obviamente no estarían alcanzados con la retención tal y como lo dice el artículo 51 de la 843. Entonces, dentro de las operaciones logísticas de exportación, vamos a hablar de servicios de transporte terrestre iniciados en el país con destino al exterior. Un claro ejemplo, ¿qué pasa si una empresa minera contrata un camión para que su mineral sea trasladado, obviamente, a Puerto de Chile para que ésta pueda ser enviada al Japón? Entonces va a agarrar un transporte terrestre, sí, un camión, ya sea con carga, sin carga, etcétera, para que éste pueda transportar también ya a su país, pero que va a estar en el exterior. Entonces, dentro de estas operaciones, dice, la actividad parcialmente realizada en el país, que es obviamente, va a realizar la mitad del recorrido, la carga, etcétera, y la va a ir a descargar al otro país, va a ser parcialmente realizada en el país, cuya tasa de detención es el 2.5%, perdón. Entonces, no va a ser el total del impuesto, sino como solamente va a ser realizada parcialmente, el impuesto no va a ser del total, sino va a ser solamente del 2.5%. Entonces, dentro de estas exportaciones, también el transporte de importación dice, el servicio de transporte terrestre iniciados en el exterior con destino al país, a pesar de ocurrir en ambos países, no se adecua a la definición de actividad parcialmente realizada en el país. Solo está grabado el transporte que se origina en territorio boliviano hacia el exterior. Entonces, los transportistas, los que salen de Bolivia a Chile, Argentina o a otro puerto, ya sea por Oruro, Potosí, Tarija, solamente van a ser considerados como transportes parcialmente, actividades parcialmente realizadas en el país, si primero salen de Bolivia. ¿Qué pasa si salen de Chile? Puede que, no sé, esté cargando un auto nuevo que ha venido de China para traer a Bolivia, como un auto que obviamente está una empresa exportadora, Incruz, etcétera, que lo va a traer. Entonces, si lo carga en Chile y lo trae a Bolivia, dice, esas no se adecuan como actividades parcialmente en el territorio, porque obviamente ese impuesto lo va a pagar en Chile, ¿no? Entonces, si sale de Bolivia con transporte, con carga, con lo que sea, de Bolivia para el exterior, sí cuenta como actividad parcialmente realizada en el país. Pero si es al revés, o sea, si parte de Chile a Bolivia, pues no se va a considerar, dice, como una actividad parcialmente hecha en el país. Dice, solamente se estaría originando los que salgan desde territorio boliviano, primeramente hacia el exterior. Todos los que salgan primero del territorio boliviano hacia el exterior, realmente se les adecua como actividades parciales realizadas fuera del país. El artículo 42 del inciso A del Decreto Supremo 24051 nos habla de transporte o comunicaciones entre país y el extranjero, realizados desde el exterior boliviano. La resolución de recurso jerárquico, que también nos habla sobre la 045/2008, de 16 de junio del 2018, nos habla sobre los servicios de transporte prestados en forma parcial en el territorio nacional,
que estarían alcanzados tanto por el IVA, el IT y el IVE, siempre y cuando la prestación se origine en Bolivia, tomando en cuenta el principio de país de origen. No como ya les habíamos mencionado anteriormente. No como les habíamos mencionado que si sale de Chile, obviamente va a tener que pagar. No, sino todos solamente y únicamente los que salen y se originen en Bolivia, tomando como país de origen. Los servicios de transporte, nos dice, terrestres prestados íntegramente en el exterior. Es decir, solamente van a ser actividades parcialmente realizadas en el país, las que obviamente realicen actividades en dos países diferentes, tomando como iniciativa primero Bolivia. Son una actividad de fuente extranjera porque son hechos, actividades, actuaciones o hechos grabados ocurridos íntegramente en el exterior y no pertenecen a los casos especiales de asesoramiento, asistencia técnica, peritajes, investigación y consultoría. Por otro lado, ya analizando más este tema, vamos a tener las operaciones logísticas de exportación. Operaciones logísticas de exportación dentro del transporte marítimo, que obviamente no lo tenemos, pero que se debe considerar que es una actividad que se desarrolla también dentro de los beneficiarios del exterior. Que si tuviéramos mar, obviamente lo estaríamos tomando en cuenta. La prestación del servicio incurre íntegramente, dice, en el exterior y no es ninguna de las actividades que están en la excepción de la regla. Los actos de los agentes sucursales, representantes de los beneficiarios del exterior, son independientes o ajenos a la actividad grabada. El servicio no expresamente identificado como no sujeto a la retención por el IVE de beneficiarios del exterior, obviamente va a ir dentro de todos estos sistemas que tenemos ya para poder generar estos tributos. Las operaciones logísticas de exportación, como los servicios portuarios, es decir, alquileres de áreas, alquileres de equipos, montacargas, para labores de carga y descarga, almacenamiento y despacho de mercancías y movilización, almacenaje tales como bodegas o patios, servicios de movilizaciones, contenedores, etc. La prestación de servicio ocurre íntegramente en el exterior y no es ninguna de las actividades que están en la excepción de la regla. Por otro lado, el servicio expresamente identificado como no sujeto a la retención del IVE beneficiarios del exterior dentro de la misma carta que obviamente ya hemos dado lectura. Las operaciones logísticas de exportación, volvemos al tema de servicio de postuarios, nos habla dentro de una resolución de recurso jerárquico que es la 1744 del 2013, ahí está la fecha, que la pueden buscar también a través del internet, la prestación de servicios portuarios que se estaría realizando en el exterior por una empresa del exterior. Se estaría verificando la existencia de dos elementos. Un ejemplo, con la configuración del hecho imponible, el sujeto pasible, que es el beneficiario del exterior, el concepto pagado, nos dice, no es un servicio prestado en Bolivia o desde el exterior para su aplicación en Bolivia, para que se produzca el hecho generador por las retenciones del IVE, que debe generarse primero la renta o la utilidad obtenida en el país, siendo el beneficiario del exterior en el que deba obtener la renta o utilidad del país. ¿Qué nos quiere decir esta resolución del jerárquico? Nos quiere decir que si, digamos, ahorita nosotros estamos hablando especialmente con los beneficiarios del exterior y con lo que es el principio de fuente, obviamente todas las actividades que se van a realizar fuera del territorio boliviano, que no sean parcialmente afectadas, primero de Bolivia y luego de otro país, y estas fueran solamente en otro país, es decir, con una empresa exterior, una empresa que va a tomar servicio prestado. ¿O qué es lo que pasaría si voy a tener que llevar mi carga a Chile y voy a necesitar que mi carga de mineral se pueda trasladar de un puerto a otro puerto y lo voy a pagar? Obviamente no va a generar nada porque uno no va a estar de fuente boliviana, no va a estar en el territorio boliviano, no va a hacer la actividad dentro del territorio boliviano y no estaría generando ese hecho generador para las retenciones. Entonces, no se estaría considerando todo a partir, si es que no sale de Bolivia, todas las actividades que pueda realizar dentro de la exportación, logísticas, lo que sea, no va a categorizarse dentro de mis gastos para el exterior.
Entonces, eso, y vamos a quedar en ese punto porque es muy importante tener en cuenta este aspecto, especialmente en que nosotros tenemos que tener dos bases que tenemos que entender especialmente en estas operaciones del exterior. Ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar ya con una empresa minera? Que lo vamos a sintetizar todo lo que hemos llevado el día de hoy en este ejemplo. Una empresa minera, voy a activar por favor, una empresa minera va a contratar el servicio de traslado de su mineral por contenedor. Entonces se va a fletar el contenedor, se va a fletar el camión que va a salir desde Potosí para Chile, para el puerto, para que en el puerto lo deje y esa carga se vaya ya sea a China o a cualquier lado. Entonces, la empresa que va a contratar tiene que ser ya sea un transporte potosino, un transporte boliviano, como hay miles ahora de los transportistas que lo hacen. Lo van a cargar el mineral y lo van a trasladar y va a salir por territorio boliviano a territorio extranjero. En el momento en que sale de Potosí, de Bolivia, al territorio extranjero, son actividades parcialmente realizadas en el exterior, porque se realiza primero en Bolivia y posteriormente se estaría realizando en el exterior. Entonces, en el momento al pasar al otro territorio, ya se estaría tomando el 2.5% de ese impuesto que vamos a tener dentro de nuestro IUE. No se va a generar el impuesto por el restante del viaje. Nos dice, ¿qué pasaría si después de eso la empresa que está ya sea en China dice, yo ya no quiero la carga, yo ya no quiero esa carga porque ha llegado tarde, no es el mineral que yo quería, pues entonces se lo tiene que devolver? Un ejemplo, ¿no? Entonces voy a volver a contratar ese camión o tal vez otro camión ya chileno para que pueda volverme a hacer la carga, ya sea de Chile a Bolivia. Al momento en que yo salgo de Chile para Bolivia, no se va a considerar, dice, como una actividad parcialmente en el país. Es decir, esa actividad de regreso no tendría impuesto porque no ha empezado en Bolivia. No se ha contratado en Bolivia ni se ha generado ese ingreso en Bolivia. Es decir, si el camión del extranjero llega a dejar una carga a Bolivia, no se estaría considerando bajo este impuesto de beneficiarios del exterior ni impuesto sujeto por el fuente boliviano, porque no se ha empezado en territorio boliviano. Es decir, todo lo que se sitúe, todo lo que va a empezar, todo lo que va a salir de fuente boliviana es lo que va a tener primordial. Ahora, a través de la carta que han pedido, dice, por favor, para todas aquellas empresas que ya el camión sale de Bolivia, ya está en territorio extranjero, obviamente ya no se va a considerar ese impuesto, ya sea tasas, ya sea pago de revisiones, traslados, operaciones, porque obviamente ya no va a estar en fuente boliviana. Entonces, quiero que entiendan que todas las actividades de fuente boliviana son las que realmente van a ser sujetas bajo este impuesto. Entonces, obviamente estos artículos se los he leído porque tienen esa principal característica, pero en resumen, y es muy simple para que ustedes lo puedan entender, que las actividades parcialmente registradas dentro del territorio boliviano, especialmente para este impuesto de no residentes, va a ser bajo el principio de fuente boliviana. ¿Ok? Simple para que ustedes puedan entender. Creo que mejor con ejemplos que leyéndoles todos los artículos, como ya los hemos visto en las diapositivas, que ya lo van a tener esta misma noche también en la plataforma, para que ustedes ya puedan investigar, puedan leer cada uno de los artículos, pero prácticamente se resume en fuente boliviana. Todo el ingreso, toda la contratación que se realice en fuente boliviana va a tener este impuesto. Si se realiza en otro país, como ya lo hemos explicado, va a estar libre de impuesto, no se va a sujetar y obviamente cada país ya verá cómo sujetar este impuesto, cómo realizarlo, pero no lo va a realizar que no sea de fuente boliviana. Lo mismo va a pasar con los salarios percibidos que salgan de fuente boliviana y sale para contratar consultores y sale para contratar peritos, etcétera. Si es de fuente boliviana, lo vamos a hacer bajo esta modalidad de retención, ya sea independientemente por persona o por sociedad. Esa parte de retención que también se va a utilizar. Entonces, lo más importante para tener en cuenta es que este impuesto a los no residentes es con el principio de fuente o del principio de fuente para Bolivia. ¿Hay alguna duda referente a este tema, chicos? ¿Han entendido?
Enitzen, Josué, Vanessa, Leslie, Rosa, Dayana, Carlos. Sí, doctora, buenas noches. Sí, sí he entendido este punto. Ya, sí, eso es lo que prácticamente este impuesto a los no residentes, que quiero que entiendan, es que todo impuesto que no sea, a pesar de que no sea boliviano, a pesar de que viva en España, esté estudiando en Chile o lo que sea, pero me pagan de dinero boliviano, ya sea para transporte, para servicios, consultoría, lo que sea, se paga en Bolivia. Simplemente. Entonces, el impuesto a los no residentes o a los residentes son de fuente boliviana. Es el principio que rige este pago de impuestos. A diferencia que hemos visto los principios, ¿no? Hay el principio de domicilio, ya sea los parámetros para poder tener domicilio, residencia, fuente y todo lo que hemos llevado a las primeras clases, pues este impuesto, obviamente para los no residentes, está principalmente basado en el principio de fuente. Es decir, de donde sale el dinero, se tiene que pagar el impuesto. Y son los ejemplos especialmente para el transporte, los beneficiarios del exterior, actividades parcialmente situadas en el país y obviamente con el tipo de salarios, remuneraciones, rentas que perciban también vía profesional. Entonces estaría basando dentro de ese eje para que ustedes puedan tener en cuenta, obviamente, este impuesto a los no residentes. Creo que es un poco más simple. Algunos ya lo hemos leído en los convenios, como por ejemplo en los convenios con España, el convenio con Argentina, y nos explican, ¿no? Nos dicen las fuentes recibidas o los salarios recibidos de fuente boliviana. Entonces ya nos dicen. O si son salarios recibidos por Argentina, van a ser pagados en Argentina. Entonces, a nivel internacional se rigen bajo este principio. Porque obviamente si a mí me contrata la Universidad de España, pues la Universidad de España me va a hacer la retención como fuente de España. Entonces, obviamente yo en Bolivia no pagaría nada porque ese dinero sale de España. O como los cónsules que vienen acá a España y su impuesto lo siguen pagando en España y no lo pagan en Bolivia y obviamente aquí están exentos del pago del IVA, el pago del ITE, del pago del IVE y están exentos, pero sí pagan en su territorio extranjero o en el territorio de donde son, porque se rigen bajo ese principio de fuente. Prácticamente se estaría resumiendo en esos aspectos como principio de fuente. ¿Ok? ¿Está más claro? Por favor, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, este tema así de cortito lo vamos a terminar el día de hoy. El día de mañana vamos a concluir ya con el último tema, que es el sistema de importación y exportación en el tema de aduanas. Por si acaso, aduanas es muy largo. Les voy a tratar de resumir en lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender, porque no sé si ustedes van a llevar otro módulo especialmente para el tema de aduanas, pero en este tema se les voy a tratar de resumir lo que es importación y exportación para que ustedes puedan entender. Y como mañana va a ser nuestra última clase, vamos a tener una práctica en grupos. Así que por favor les voy a pedir que ingresen también tempranito, porque cuando se hacen grupos, chicos, ya no se pueden admitir más personas hasta que se termine el grupo. Y obviamente recién les podemos admitir. Entonces, para que mañana puedan trabajar y también ya entre dentro de su participación y puedan aumentar para algunos que no han presentado sus trabajos, para algunos que tal vez el examen no saquen buena calificación y es examen final. Entonces, por si acaso, obviamente dentro de su participación pueda contar. Incluso para las personas que no han activado su cámara, porque todas las clases las tenemos grabadas y obviamente no tienen el 10% de su asistencia. Así que para el día de mañana vamos a hacer la pequeña práctica, ¿ok? Bien. Perfecto, entonces si tienen alguna duda, yo en este momento ya lo voy a subir las diapositivas a la plataforma del día de hoy
Y también en la clase del día de hoy, para que ustedes lo puedan volver a revisar, revísenlo y cualquier duda que tengan el día de mañana también me lo pueden hacer también a través del WhatsApp y mañana lo vamos a responder algunas dudas que tengan, porque a veces no quieren preguntar y pues el día de mañana igual lo vamos a resolver las dudas que ustedes tengan independientemente y pues para que ya podamos ir resolviendo algunas cosas que ustedes necesiten. Pero prácticamente este impuesto a los no residentes es lo más simple posible, solamente que dentro de la normativa legal y obviamente que tenemos en Bolivia, ya les he mostrado los parámetros y cambios que ha tenido y ustedes lo pueden bajar, los decretos supremos, la ley, etcétera, para que ustedes también puedan hacer verificación, pero prácticamente está sustentado en lo que es el principio de fuente. De donde sale el dinero, se va a pagar el impuesto. De donde sale, se paga el impuesto. Entonces, prácticamente se estaría resumiendo en eso. El día de mañana ya estaríamos concluyendo con el último tema para que así ya nosotros podamos terminar. Y la siguiente semana ya estarían empezando su siguiente módulo. ¿Ok? El día de mañana, por favor, vamos a pasar de 3 a 5. No olviden la puntualidad para que nuevamente podamos trabajar en grupos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, antes? Ese del trabajo. Doctora, sí, Sí, Enix. una consultita referente al cuestionario que ya está en la plataforma, que se habilitó la anterior semana. No sé si era el mismo del que usted habló hoy al inicio de clases, porque ese cuestionario, bueno, yo ya lo llené, pero solamente teníamos como límite 5 minutos. Y bueno, era muy cortas las preguntas, pero ha sido muy corto el tiempo para poderlas responder, entonces no sé si es el mismo cuestionario. No, tienen un cuestionario muy aparte que es de 10 minutos, que es como ya su cuestionario final y el trabajo final que el día de mañana les voy a dar, chicos. Entonces, el cuestionario final es de 10 minutos, por si acaso, y va a involucrar los 4 temas que hemos aprendido. Ok, muchas Entonces el gracias. cuestionario, doctora, el cuestionario que se encuentra ahora es otro, fuera del examen final. Sí, Ah, ya, gracias. perfecto. Entonces, revísenlo en la plataforma y el día de mañana ya les voy a estar diciendo su trabajo final también para la siguiente semana y ustedes ya van a concluir con eso. Ya estaríamos concluyendo el día de mañana. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces que les vaya bien. Para las personas que no me presentaron el trabajo, por favor, traten de comunicarse conmigo porque algunos no han sido aceptados fuera de tiempo. Incluso les comenté, tal vez han debido de revisar, dice no admitido por fuera de tiempo y tienen la nota de 0. Entonces, por favor, se comunican vía WhatsApp interno. ¿Sí? Bien, entonces que les vaya muy bien. Mañana nos vemos a las 3 de la tarde. Hasta Gracias, mañana, doctora. Lice. Gracias. Mañana, doctora. Chao, chao.